¿Qué es un fantasma? Muchas de las veces nos hemos preguntado a lo largo de nuestra vida ¿qué es un fantasma? O si alguna vez lo hemos visto. La historia a continuación nos muestra otra perspectiva que yo sé que a muchos y muchas le va a helar la sangre. Quédense y averígüelo en el siguiente episodio del Umbral BCS. Hola, ¿qué tal? Espero que estén muy bien. Sean bienvenidos todos y todas al Umbral BCS. Muy emocionado de estar en un nuevo capítulo. Hermano, ¿cómo estás? Excelente, mi hermano. Temporada número 4. Así estrenando capítulo. Y pues aquí estamos una vez más con más historias que seguramente les van a helar la sangre y les va a gustar tanto como a nosotros. Sin más preámbulos, pues vámonos directo con esto que nos traes. Fíjate, hermano, que justamente como empezaba ahorita en el intro, estábamos comentando qué es un fantasma. A lo largo de nuestra vida, a lo largo de la vida de muchas personas se han preguntado qué es eso, si es un fenómeno natural, un fenómeno incluso climático o algo totalmente mental. Sin embargo, muchas personas a través del tiempo han asegurado que han tenido una experiencia con algún fantasma, así como lo conocemos. Entonces, para algunos, un fantasma es un suceso sobrenatural que la ciencia no ha logrado identificar o demostrar. Pero la siguiente historia, hermano, nos trae algo muy curioso. Se va a tratar de una persona que vamos a omitir el nombre, pero con mucho respeto le hacemos un tributo a su historia, pero más que historia, es una vivencia. Lulú nos comentaba que desde muy chica ella le interesaron mucho estos temas, pero no porque lo viera en las teles o lo viera en revistas, en un cómic o algo así, sino que su familia siempre hacía alusión a este tipo de fenómenos como si estuvieran muy familiarizados, pero siempre había como cierto hermetismo cuando lo comentaban con los más chicos. Cuando fue entrando a la adolescencia, ella dice que le empezó a interesar muchísimo más y en algunas bibliotecas se encontraba con estos libros de historias de fantasmas. Se le hacía muy curioso porque mostraban al fantasma como algo totalmente maligno, como un suceso sobrenatural que iba a caer y que iba a traer desprestigio a las familias, que iba a traer de cierta manera maldad, le iba a traer no sé, todas esas cuestiones malas, ¿no? Y bueno, cuando fue creciendo se empezó a dar cuenta que fue partícipe, y digo partícipe, de algunos fenómenos que no solamente estaba ella sola, sino que otras personas se pudieron dar cuenta, empezaron a ver testigos. Exactamente, empezaban a ver sombras, empezaban a escuchar que se movían cosas y sobre todo algo muy muy curioso, que ella empezó a soñar, empezó a tener estos sueños donde ella recorría su casa. Ella sabía, dice que era un sueño donde ella estaba consciente, pero que no podía salir, pero dentro del sueño había algo que la motivaba a levantarse de su cama, caminar incluso dice que hasta por la calle, pero entre ese caminar, en el sueño donde ella se trasladaba a ciertos lugares de su casa y que incluso afuera, se daba cuenta que a veces movía cosas, que si pasaba y si tiraba, por ejemplo, un vaso, que si movía una maceta, que si hacía algo, al otro día cuando se levantaba se daba cuenta que efectivamente esa parte o esos objetos estaban movidos, ¿no? Claramente como ella los había soñado. ¿Cuál fue la conclusión? Pues la conclusión más obvia sería que fuera sonámbula, pero resulta que su familia es muy grande y jamás la vieron que se parara, ¿no? O que caminara dormida, ¿no? Si no, pues ya le hubieran comentado. Bueno, dice que se le hizo muy, muy curioso. Y ella comentaba que a lo mejor ya más grande
pensaba, bueno, si yo sueño eso, quiere decir que a lo mejor son señales de mi cerebro que mandaban de algunas actividades que anduvo haciendo y que el subconsciente se presentaba en sus sueños, ¿no? Decía, a lo mejor yo moví ese lugar cuando estaba despierta, cuando estaba, pues a lo mejor consciente. Y no lo recuerdo, ¿no? Pero ajá, exactamente, y se representa por medio de los sueños. Pero empezó a pasar algo muy, muy curioso. Empezó a soñar con una persona, una mujer que mostraba ciertas características. Ella no lograba definir, porque cada vez que trataba de definir le venían a la mente muchísimos personajes, o cuando se los platicaba a algunas personas le comentaban o le hacían alusión a cierto tipo de personajes, como lo comentaba, ¿no? Dice ella que la marcó 2 películas. Es una película que se llama The Demons o Demonios, sí, que rápidamente la trama es que están en un convento y hay unas monjas, muy parecida a la monja, ¿no? La que está. Y dice que cuando vio esas imágenes se le hizo muy familiar, pero no sabía qué. Después, cuando vio la película de Mamá, esta película donde Guillermo del Toro fue productor, dice que automáticamente pudo observar y darse cuenta que se parecía mucho a la persona que ella soñaba. Entonces dice que le empezó a entrar como temor y dijo, ¿saben qué? ¿Sabes? Que ella misma se decía, ¿sabes qué? A ver, no me voy a sugestionar. Ajá. Decía, no me voy a sugestionar porque probablemente sueñe con esta imagen. Pero se empezó a dar cuenta que en el sueño se parecía muchísimo, pero ella la veía que flotaba, que la observaba al dormir, que le hacía señales de así como de que ven, así, ¿no? Atrayéndola hacia ella, pero que no le hacía mucho caso. ¿Por qué? Porque ella leía, dice que era una persona que trataba de buscar cuál era la explicación científica o más obvia, y decía pues que eran cuestiones o problemas del sueño, que a lo mejor iba a ir con un psicólogo o algo así, ¿no? Para que la tratara. ¿Qué fue lo que pasó después? Se empezó a dar cuenta que muchas personas empezaron a ver esa mujer cuando ella estaba dormida. Entonces, por ejemplo, su papá decía, una vez dice que la levantó, que porque alguien se había metido a la casa, que había visto una persona. Su papá de entre la oscuridad decía que una persona con cabello largo, pero que la alcanzó a ver en una esquina y que se alejaba por una ventana, pero la ventana estaba cerrada. Entonces, entre la confusión de la noche en lo que estaban dormidos y dormidas, ella no quiso decir que efectivamente ella había soñado con esa mujer que estaba flotando en su casa en la oscuridad y que había salido por la ventana. Entonces, ella dice que nunca quiso verlo como algo sobrenatural, sino como algo totalmente natural. Siempre buscaba, como te explico, una explicación científica por medio de estudios psicológicos, por medio de algo que le pudiera dar como de cierta manera una explicación obvia para no asustarse. Pero la cuestión fue que escalando, empezaron a moverse cosas, empezaron a escuchar una mujer llorando. O sea, todas estas cuestiones, incluso ella me lo comentaba, era como un cliché de una película o una historia de terror. Entonces, dice que lo más complicado, lo más feo, dice que lo más raro fue que en una ocasión ella estaba dormida en su cuarto y que su familia, en este caso su papá, su mamá y su hermano, estaban sentados en una sala. Estaban viendo una película, ella dice que ella trabajaba, llegó, se durmió y dice que de repente la levantó un grito que era de su mamá. Dice que ella vino corriendo y todos estaban con la cara así blancos, así como de la impresión, con los ojos saltados, y dice que clarito todos vieron a una persona, una mujer larga, dice que era una persona muy alta, pero que no tocaba el piso y que nunca le vieron la cara. Lo único que le alcanzaron a ver pues era el cabello así todo negro que le caía por el rostro, pero nada más la oreja, y que pudieron darse cuenta que parte de la piel y de la oreja era como un color grisáceo. Entonces que su mamá gritó, pero dice su papá que no alcanzó a gritar de la impresión, y su hermano dice que se refundió en lo que viene siendo los sillones del miedo. Lo que no les quiso decir a sus papás es que ella efectivamente soñó con ese episodio.
Pasaron los años, había momentos que no soñaba con ella, que ya no la veía, que ya no la veían. De repente dejó de soñarla. Exactamente. Dejó de manifestarse. Exactamente. Entonces dice que llegó un momento en que las cosas empezaron a mover, que escuchaban ruidos Nuevamente. en la noche, nuevamente, y que de repente se desaparecía. Pero ella nunca pudo relacionar qué era lo que estaba pasando, ¿no? Porque por más que buscaba alguna explicación científica, vamos a decirlo así, u obvia, no podía dar con el clavo. Lo que hizo fue que dijo, ¿sabes qué? Es que ya no puedo, ¿sí? Tengo que buscar ayuda. Y lo primero que hizo fue buscar ayuda religiosa. Fue por muchas iglesias preguntando. Dice que lamentablemente había algunas personas dentro de la iglesia que pues se mofaban, se reían o incluso hacían menos ese sentir, ¿sí? Obviamente haciendo alusión de que probablemente era algo psicológico que ella estaba haciendo. Pero ella decía, ¿cómo diablos va a ser algo psicológico si yo estoy dentro de mis sueños soñando algo, un suceso sobrenatural y personas a mi alrededor que están despiertas lo están viviendo, ¿sí? O están escuchando, o sea, se está manifestando. Lo están viendo. Exactamente. Posteriormente llegó con una persona, dice que llegó con un sacerdote, omitió el nombre y dijo que cuando le contó toda su situación, esta persona se puso muy seria y siempre escuchando con muchísima atención. Como, y cuando terminó, como identificando algo ¿no? Que como ya interesado, había pasado, o reconociendo alguna historia, algún personaje, ¿no? Exactamente, porque él abonaba mucho a preguntarle los detalles, pero cómo es, qué hace, te está dañando. Dice que no dañaba, que era una manifestación que solamente causaba como para decir, aquí estoy, ¿sí? Entonces ese sacerdote le dijo, ¿sabes qué? Yo te propongo que cada vez que pase eso hagas ¿cómo dijo? Un ritual. Un análisis, Okay. de cómo te fue en el día. De cómo te fue en el día, de qué fue lo que hiciste, si te estresaste. Y a ella le pareció sumamente raro. Dijo, ok, voy a hacer Como que eso. qué tiene que ver esto, Ajá. ¿no? Y pues obviamente, ¿no? Toda la cuestión, ahora sí que cuestión religiosa, que reza, que todas estas situaciones, ¿no? Entonces ella se fue para su casa y dijo, ok, cuando pase, voy a ver cuáles son estas características o bajo qué parámetros pasó, ¿no? Emocionales, cómo me fue en mi día. Dice que como arte de magia, después de ese encuentro con este sacerdote, dice que ya no pasó. Se pasaron muchísimos años. Dice que ella pues ya más grande encontró una persona que la que es su esposo ahorita, se casó y ya no pasó nada y quedó como una anécdota más. Y dice que incluso ya ni se acordaba que iba con sus papás y que ni siquiera sacaban el tema, ¿no? Debió haber pasado mucho tiempo, ¿no? Sí, muchísimo tiempo. Dice ella que pasó por alrededor de 15 años y que nunca contaban que incluso en algunos puntos, porque como ella decía, a mi familia le encanta platicar ese tipo de cosas, nunca platicaban lo que pasaba lo que pasó ahí en la casa de sus papás. Cuando ella comenta esto, que pasaron muchísimos años, dice que en un momento de su vida empezó a pasar mucho estrés por una cuestión laboral. Entonces dice que fue una etapa de mucho estrés y que empezó otra vez a presentarse. Pero dice que su esposo en una ocasión se levantó en la noche al baño y vio una mujer parada que pensó que era ella. Dice que en ese momento ella usa el cabello corto. No, o sea, no estoy describiendo a la persona como tal, ¿no? Pero por respeto, ella no traía el cabello corto en ese momento y dice que su esposo la confundió. Pero dice ella que la despertó que él estaba hablando con una persona. Entonces dice que ella le gritó del cuarto y que el esposo se asustó muchísimo porque iba saliendo del baño y vio una persona parada en el medio de la oscuridad y dice que pensó que era su esposa y su esposa le grita del cuarto. Entonces dice que el esposo lo primero que se escuchó fueron los pasos donde venía corriendo y dijo, ¿sabes qué? Se metió alguien, le hablaron a la policía, no encontraron absolutamente nada. No forzaron la entrada, las ventanas estaban totalmente cerradas por dentro, o sea, no pudo haber no había posibilidad de que una Ajá. persona hubiera entrado, pues.
Entonces ella dice que dijo, tuve ese flashback, ¿no? Tuve ese recuerdo y empezó a decir, dijo, no, a lo mejor no me voy a predisponer, a lo mejor mi esposo vio algo, no sé. Dio mil explicaciones para que ella mantenerse tranquila. Y así empezaron a pasar. Y empezó a pasar lo mismo. Empezó a soñar que se levantaba, empezó a soñar con la persona. Pero dice que la persona jamás le hacía daño. Siempre era como atrayéndole hacia ella. Dice que en una ocasión alcanzó a ver que como que le sonreía. Una pequeña sonrisa en la oscuridad dentro del sueño. Su esposo se empezó a quejar que se movían las cosas, que se escuchaban un montón de cosas. Dice que el esposo fue y se quejó con las personas que le vendieron esa casa porque dijeron, oye, ¿sabes qué? Resulta a lo mejor algo hay aquí, ¿no? Que espantan. Entonces las personas decían, ¿cómo van a espantar o sea, la constructora o no sé, se empezó de cero, pues no había nada, o sea, se hubiera encontrado algo, ¿no? Uh-huh. Entonces dice que un día se acordó de lo que le dijo el sacerdote, que fue hacer una recapitularización de qué es lo que hacía en el día. Entonces dice que recapitulando se dio cuenta que el estrés estaba presente y empezó a relacionar cuál era la situación la que ella pasaba en ese entonces cuando estaba con sus papás, que era efectivamente que tenía un estrés de trabajo. Dice que el estrés de trabajo era que salía a las 2 de la mañana de su trabajo y y que llegaba muy tarde, entonces venía toda estresada, venía toda con esa cuestión, la presión y todo eso. Y dice que eran las noches que ella soñaba con esta persona. Después de pensarlo mucho y hacer este análisis, él ya llegó a la conclusión de que no había un fantasma como tal, sino todo lo que estaba pasando era por ella. Y que empezó a investigar. Dice que se chutó películas, revistas, libros de estos sucesos espiritistas, que cómo se presentaban. Entonces llegó a los poltergeist, que si eran el fantasma juguetón, que si eran toda esta cuestión que se movían, y de repente llegó a la conclusión de que no era porque había un fantasma, sino que ella era la que producía estos fenómenos. Dice, ¿qué tan poderosa era así lo comentó, ¿no? Mi subconsciente, que se podía reflejar o pasaba más allá y se materializaba en el mundo real y que otras personas lo pudieron ver. Y lo comprobó justamente cuando su esposo le comentó una vez que dijo que dentro del sueño ella decía algunas palabras y palabras de que nosotros hablamos dormidos, ¿no? Y en estas palabras comentaba ciertas cosas como que, ay, se me va a caer el vaso, cosas así, y que escuchaba simultáneamente que algo estaba pasando en la cocina, ¿sí? Que su esposo le comentó y dice que fueron muchos elementos que fue armando para darse cuenta de que efectivamente todo era por ella. ¿Qué fue lo que hizo? Dijo, a ver, empezó a hacer, antes de buscar ayuda, empezó a hacer como que este experimento y se daba cuenta que cada vez que pasaba por muchísimo estrés y ella se dormía, aun sabiendo que se tenía que calmar, que aunque el problema, y así lo decía ella, tenía solución, pues uno a veces se duerme estresado o estresada y dice que empezaba a soñar un montón de cosas y que efectivamente al otro día veía, si soñó que andaba por su casa, veía que estaba movida, que si soñó con tal persona, a veces su esposo le confirmaba, oye, ¿sabes qué? Escuché ciertas cosas. Dice que su esposo es un poquito miedoso, pues decía que no se levantaba en ciertas situaciones, por ende compraron perro, no, un montón de cosas que empezó a armar y se dio cuenta que ella era la que producía este fenómeno, ¿no? La causante, ¿no? Exactamente. Y entonces se dio cuenta que lo que estaba pasando era el poltergeist, que una de las explicaciones de los que hablan y que se dedican a este tipo de estudio de fenómenos es que no es que haya un fantasma, sino que es la persona que tiene la capacidad de mover y materializar ciertos aspectos por medio de lo que viene siendo este don mental. Ella lo comentaba, ¿no? Entonces, haciendo alusión al movimiento de objetos por medio de la mente, la materialización de ciertas energías, y que ella era como una radiante de energía. Pero dice que dentro de lo que leía y escuchaba había algo. Decía que muchos seres
vamos a ponerlo así, ¿no? Y que como algunas personas lo comentan, en el bajo astral buscan este tipo de personas justamente para buscar ayuda o alimentarse de ellas. Pero dice que ella nunca jamás ha tenido ese problema, nunca se ha explicado por qué a ella no le ha pasado algo más allá. Que ella decía que la mujer a lo mejor probablemente era un fantasma o un ser o algo así que la estaba buscando para alimentarse, pero se dio cuenta que era ella misma. Entonces, fue la conclusión que llegó. ¿Qué fue lo que hizo? Dice que fue y buscó ayuda. Dice que fue con psicólogos, ayudó mucho a la cuestión del estrés, de la ansiedad, y dice que todos los fenómenos fueron bajando. Pero aquí viene la gran pregunta. Bueno, ella dice, tiene dos grandes preguntas. Dice, ¿qué tal si yo hubiera estudiado, hubiera buscado a personas como yo y que hubiera logrado que este don trascendiera o lo reforzara o hiciera que se desarrollara? ¿Qué podía causar, no? Dice que a ella le daba muchísimo miedo tratar de expandirlo, tratar de evolucionarlo, de desarrollarlo. Y la otra es, ¿qué tal si cuando vemos fantasmas, qué tal si cuando dicen que hay un cierto fantasma o algún ser, qué tal si a lo mejor no es como tal un fantasma o un ser, sino que es una persona o nosotros mismos con esa capacidad de que estamos radiando tanta energía que hacemos que de cierta manera a la conciencia o algo o imágenes que tenemos en la mente se logren materializar? Y a mí me pareció sumamente curioso. ¿Cómo la ves, hermano? ¿Qué opinas? Me causa mucha curiosidad que se puedan presentar este tipo de manifestaciones, porque no sé si esto sea una condición como tal. Ajá. Si exista una condición, algo que ya se haya estudiado o algo que podamos constatar, ¿no? Sabemos que hay muchísimos tipos de manifestaciones. Tú lo dijiste, uno de ellos es el poltergeist, que es uno de los, yo creo, manifestaciones más fuertes o más que causan más impacto, ¿no? impacto y más famosas. Ya tenemos la película Poltergeist, ¿no? Que justamente se alusiona a eso. Donde está donde ya hay esa capacidad o habilidad de poderte comunicar de manera que puedes no solo mover objetos, sino ya tratar de interactuar con este plano astral, ¿no? Así es, hermano. Entonces, sí me causa curiosidad y me gustaría saber o preguntarte, no sé si lo investigaste, si esto se debe a una especie de condición o algo que realmente exista, porque mientras escuchaba la historia dije yo, bueno, lo empecé a relacionar con los sueños astrales, donde en alguna ocasión tenemos la capacidad de poder salir de nuestro cuerpo y podernos mover o viajar, no solamente en el espacio donde tú te encuentras, sino que puedes moverte a otros lugares. Así es, ¿no? Entonces dije yo, bueno, a lo mejor esto se trataba de un tipo sueño astral, pero ¿cómo en ese sueño astral tienes la capacidad de manifestarte, mover cosas, ¿no? Entonces, sí es lo que a mí me gustaría saber. Sí, fíjate que sí estuve investigando, a mí me pareció muy curioso porque cuando me estaba platicando, yo le hice como que una referencia al libro El Resplandor de Stephen King. Porque justamente hace alusión a personas con este don de mover cosas, de leer la mente, de todas esas cuestiones. No es spoiler, ahí mismo. Lo primero de ese libro es esto, ¿no? El cerebro humano es algo totalmente fascinante para todos los que estudian, ¿no? Las cuestiones del cerebro, de la capacidad, de la energía, de todo el desarrollo que ha tenido evolutivo a través de los años. Cuando ella me comentaba, le hice la referencia al libro El Resplandor de Stephen King, que justamente hace alusión a este tipo de sucesos, ¿no? Con personas que a veces tienen en un cierto nivel. Entonces, dice que ella investigó muchísimo y que se dio cuenta que había estudios muy significativos, específicamente hablando de las guerras en Estados Unidos, en Rusia, cómo investigaban a este tipo de personas para poder tener como que una ventaja, ¿no? En cuando se trataba en la guerra o algo así.
Tratar de tener esos avances o esos conocimientos. Exactamente. Entonces, llegó un momento en que en algunas culturas estas personas, si es que se presentaban, le decían personas iluminadas o personas con cierta capacidad de ver más allá, de romper, justamente, y hago alusión, ¿no? De romper el umbral de lo que nosotros podemos decir que es lo normal, lo natural, ¿sí? Entonces, que pasaban más allá. Decía que era como romper el velo y que algunas personas tenían esta capacidad, pero que a veces o muchas culturas la identificaban por, ya sea por genética, o ya sea porque estaban bendecidas o porque había algo que se alineó para que esa persona dentro de la gestación pudiera desarrollar este tipo de situaciones, ¿no? Y era una teoría, que hay una teoría que dice que los fantasmas como tal no existen, sino que son energías que reaccionan a ciertos aspectos o energías que nosotros mismos provocamos estando en un mismo lugar, o que de cierta manera dice unos estudios, dice, nosotros llegamos a invocar. No es que invoquemos a lo mejor, sino que dentro de nuestra voluntad, dentro de nuestro desarrollo energético, podamos hacer que se presenten ciertas energías y se repitan, y nosotros con nuestros sentidos podamos identificar que a lo mejor fue un grito, fue un hola, pero a veces es nuestro propio cerebro que está usando esas energías y la está representando o digiriendo o descifrando de esa manera, ¿no? Entonces fue una plática con Lulu, esta muchacha que platicaba y decía, es que yo investigué muchísimo porque quería saber si a lo mejor era un problema, una enfermedad o algo que me estaba quedando loca, pero dice que ella, que en cuanto lo aceptó, buscó ayuda y ya, ella lo dijo así, ayudé a que mi cerebro se apagara con la cuestión del estrés y la ansiedad, dejé de tener este tipo de situaciones, ¿no? Dijo, leí que hay personas que lo han explotado, pero no en un aspecto personal, ¿no? Sino, digo, en un aspecto para volverse famoso, sino que un aspecto personal como para un desarrollo individual. Y a mí me pareció muy curioso esto, hermano. A mí se me hace muy curioso que ella, por ejemplo, en sueños podía ver a esta figura, ¿no? O en este caso, a esta mujer. Otra parte interesante es que no nada más ella, sino que su familia, estando conscientes, quiero pensar en sus 5 sentidos, podían ver esta aparición o a esta mujer deambular por esa casa. Y no solo eso, sino que las manifestaciones de tipo poltergeist, donde hablabas de el movimiento de diversos objetos por la casa. Lo que no logro entender todavía es qué relación tiene ese estado de estrés y la aparición de esta imagen. Bueno, sabemos que el estrés es pues una enfermedad o que puede causarte distintas cosas, ¿no? Desde el desgaste físico, mental, entre otras cosas, pero nunca me había tocado escuchar algo de este tipo, ¿no? Que por causa de estrés pudieras tener este tipo de sueños y que incluso tuvieras la habilidad de manifestarte. O sea, tú estando dormido, que soñaste que fuiste a la cocina y que moviste un vaso o tumbaste ese vaso y que efectivamente casi en tiempo real ese vaso se cayó. Bueno, ¿cómo es posible? ¿Y qué tiene que ver esta figura? Pues lo que ella dice que era una representación de su subconsciente, y que ella al momento de estar dormida dejaba que ella lo mencionaba así, que lo consciente bajara de intensidad y lo subconsciente subiera. Y como ella dice que tiene la capacidad, en el momento que el subconsciente tomaba el mayor control, era cuando se representaba. Pero ella dice, ¿por qué no se representaba a lo mejor un pato o un gato o un perro, un pato, no sé, algo que se representara? ¿Por qué algo tipo paranormal ¿no? O algo así? Ajá. Entonces, ella lo que puede decir es que, como dice ella,
yo vi que nosotros, por ejemplo, podemos ver a una persona y decir, yo la conozco, pero a lo mejor se quedó esa imagen en el subconsciente y de cierta manera nosotros podemos buscar o llegar a reconocer ciertos patrones en algunas personas y podemos decir, como que yo conozco a esa persona. A lo Incluso mejor, lugares, ¿no? lugares, incluso, pero a lo mejor es una relación que tiene el cerebro, ¿no? O a lo mejor sí a viste mí a me la tocó persona. algo muy, muy curioso, ya hace muchísimos años atrás, y es algo que me quedó muy presente porque yo soñé en una ocasión una casa. Y te Ajá. la puedo describir e incluso te puedo decir en qué colonia, que Ok, colonia Bellavista. ok. Yo jamás he ido a esa casa, yo no sé por qué soñé con esa casa, pero recuerdo que era una casa muy grande, en una esquina, era una casa blanca de 2 pisos, una barda alta blanca, palmeras. Me recuerdo perfectamente la fachada, incluso casi lo recuerdo y casi puedo decirte que estoy ahí en este momento. Lo que me parece muy curioso es que, ¿por qué soñé con esa casa? Y luego, en un momento que yo estuve por esa colonia, por azares del destino, me topé con esta casa. Yo jamás la había visto porque no es una zona o una colonia Generalmente transita. que Ajá. yo frecuente, no tengo nada que hacer por ahí. Pero me causó mucha curiosidad decir, yo ya estuve aquí y yo conozco esta casa y haciendo como que esa retroalimentación o pensando, llegué a la conclusión y recordé, bueno, yo soñé con esta casa. Y pasar por ahí esta Como es la casa, revelador, esta ¿no? es la casa. Ujú. Pero eso es lo que te causa curiosidad, como ese tipo de yabú o cómo podemos llamarlo, ¿no? Sí, como déjà vu, ella decía que había muchas situaciones, pues, que por ejemplo, en los sueños, eran como algo que ya había vivido, pero decía, en el día no hice por ejemplo, ese recorrido por mi casa. Entonces, ella decía, bueno, eran patrones y están formados y estoy soñando, como nosotros podemos soñar que estamos, por ejemplo, caminando ahorita en una playa, que a lo mejor conocemos, pero podemos soñar que tenemos esa experiencia y se queda como recuerdo. Entonces puede ser esa situación. Y aquí lo más apremiante es que el cerebro, o sea, tiene una gran capacidad. Nosotros a veces nos admiramos como cómo es posible, como ese suceso. Y lo podemos ver como algo totalmente sobrenatural. Pero alguna explicación ha de tener. La cuestión es que muchas de las veces el cerebro no se ha logrado descubrir como tal qué es la conciencia, qué son los sueños. Los sueños ha sido una materia de estudio Amplia. amplia y que todavía no termina porque algunas personas lo han visto como un portal al más allá. En la filosofía, cuando se empezaba, era como un lugar más, un lugar que no estaba aquí, sino que no estaba dentro de nuestra mente, sino que era colectivo. O sea, cuando se empezó a decir sobre la mente o las conciencias de enjambre, o sea, hay muchísimas teorías y eso a mí me parece muy fascinante porque efectivamente lo podemos relacionar con el fenómeno sobrenatural de los Sí. fantasmas. Entonces podemos decir, capaz, o sea, imagínense, ¿no? Decir, capaz que existe ese lugar que está dentro de nuestra mente o que la mente tiene la capacidad de ir más allá, que es el mundo de los pensamientos, y nosotros a lo mejor con cierta carga energética dejamos salir esas energías que se representan en esta dimensión. Sin duda, el tema de los sueños me parece un tema muy complejo, muy Ujú. amplio, con muchos caminos por donde agarrar, Muchas vertientes, muchas ¿verdad? vertientes exactamente. Pero hay 3 tipos de sueños que yo creo que son los más comunes y si no, los que más me han impactado personalmente. Uno de ellos son los sueños astrales. No vamos a adentrarnos tanto en el tema, pero igual para quien no sepa, es la capacidad de poder salir de tu cuerpo y viajar, moverte a otro lugar, ¿no? Ujú. Brevemente así una vivencia. Cuando yo era niño, mi papá tuvo que viajar a Estados Unidos. En aquella ocasión nos quedamos mi hermana, mi mamá y yo. Y me recuerdo que invitamos a dormir a mi casa a uno de mis primos. Mi papá no tenía idea que esa noche uno de mis primos iba a quedar en casa. Sin embargo, al día siguiente, que habla con mi mamá, le dijo, ¿sabes qué? Tuve un sueño muy raro. Soñé que había ido a la casa
y que era de noche. Entonces yo recuerdo haber andado caminando por la casa, entraba a los cuartos, entré al cuarto, te vi a ti, dice, en ese caso vi a mi hermana, y dice que también recuerda haberme visto a mí y a mi primo, estábamos todos dormidos. Entonces lo curioso de esto es que él no tenía idea de que mi primo se había quedado a dormir, sino que cuando le comenta esto a mi mamá le dice, qué curioso, porque mi primo, el primo de Edgar sí se quedó a dormir aquí en la casa. Uh-huh. Entonces mi papá dice que él estaba muy preocupado de que estuviéramos solos tanto tiempo, y pues él estaba con ese pendiente, esa preocupación de que, Claro. de que estaba a mucha ¿no? distancia y estábamos nosotros solos. Entonces me hizo muy curioso cómo él pudo soñar algo de lo que ni siquiera tenía idea, ¿no? Uh-huh. Ese tipo de sueño astral fue uno de los que me marcó, ¿no? Hay otro tipo de sueños que es los premonitorios, donde las personas tienen la capacidad de poder predecir una muerte, un accidente, una catástrofe. Personalmente es uno de los sueños o de los tipos de sueños que me impacta mucho y que sí me da un poquito de miedo. Que te puedan decir, ¿sabes qué? Mañana alguien va a fallecer y que suceda. Y luego con una seguridad, hermano. Y con una seguridad, exactamente. Eso es algo como y que todavía te den detalles. Uh-huh. Que te digan, va a ser un carro de tal color, el ataúd va a ser de tal color, la persona va a llevar esta vestimenta, y que lo que ellos te digan suceda, tal cual. Eso está muy impresionante. Y para cerrar este capítulo, y para que estén muy pendientes del siguiente capítulo y que no se lo pierdan, vamos a hablar de, entre tantas cosas, de los sueños colectivos o el sueño colectivo. Así es, hermano, muy interesante. Que es la capacidad de que 2 o más personas puedan soñar lo mismo al mismo tiempo. Entonces, me parece algo fascinante y algo inquietante a la vez, que dos o más personas te puedan decir, soñamos lo mismo. Incluso reaccionamos al mismo tiempo y de la misma manera todos. O estábamos haciendo tal cosa en el sueño, ¿no? Estábamos reaccionando así. Entonces, eso sí te impacta, ¿no? Este es un tipo de sueños, y es el siguiente tema para que no se lo pierdan. La siguiente historia está muy buena. Yo estoy seguro de que los va a dejar al filo de la butaca, como decimos coloquialmente. Así es, hermano. Y sobre todo porque yo estoy seguro que los va a dejar o les va a dar mucho que pensar. Y a lo mejor a más de uno o una les hace recordar alguna vivencia, ¿no? Y comentarles que esperen el siguiente capítulo porque va a estar buenísimo y va a ser algo muy impactante para todos y todas. Y recordarles, agradecerles muchísimo la atención y sobre todo por siempre estarnos apoyando. Saben que nos pueden encontrar en las redes sociales que son Facebook, Instagram y TikTok. Nos pueden ver en YouTube, escuchar en Spotify, en ebooks, perdón. También aprovechar para mandarle un saludo a toda la palomilla de la cooperativa Emancipación, que siempre nos escuchan y nos ven con mucha frecuencia y siempre están ahí pidiendo más episodios. Así es, por ahí andaban diciéndonos que por favor subiéramos los capítulos que faltan a Spotify. Sí lo vamos a hacer, prometido, en eso andamos ya. Nos estamos actualizando, estamos retomando este proyecto que por diversas razones personales, proyectos, problemas de salud y demás, hemos tenido que pausar. Así que para los que realmente nos siguen, están al tanto de este proyecto, pues les ofrecemos una disculpa y les agradecemos por que, aunque tenemos mucho tiempo ya fuera de este proyecto, o lo hemos tenido tan pausado tanto tiempo, aún siguen ahí al pie del cañón, y eso es algo que se agradece muchísimo, porque pues el umbral lo hacen ustedes y este proyecto es solo por ustedes y para ustedes. Así es. Entonces, recordarles, como siempre, al final de cada capítulo, que tengan dulces pesadillas.